venido a la casa de nuestro Dios. Es bueno que usted y yo ya estamos en su casa para adorarle y para exaltarle. Libro de los Salmos, y leemos el capítulo 23. Y vamos a leer un versículo nada más por el momento. Versículo 4. Yo sé que muchos conocemos este salmo, los podemos de memoria, pero vamos a dejar que sea Dios que traiga una palabra a nuestra vida. Salmo 23, versículo 4. Amén. Lo leemos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez más lo leemos. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, gracias te damos esta noche por la bendición que nos das de estar en tu casa, para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón para escuchar el consejo de tu palabra. Fortalécenos, Señor, a través de tu palabra. Declaro que esta palabra, Señor, no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú le envías. Habla a cada una de nuestras necesidades esta noche. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cómo atravesar el valle? Es el título que yo le he puesto esta noche a esta reflexión. Y recuerdo hace un tiempo, en un libro que me regalaron, recuerdo haber leído una frase que me gustó mucho, y esta frase decía algo así, y decía una gran verdad. Y decía: nadie puede disfrutar una victoria sin antes haber peleado una batalla. Nadie puede disfrutar una victoria sin antes haber peleado una batalla. Y eso me lleva a pensar a mí, al recordar esa frase, que nadie puede hablar de algo sin antes haberlo experimentado. Nadie puede hablar aquí que conoce a un Dios sanador si nunca se enfermó. Nadie puede decir que conoce a Jehová Jireh, el Dios proveedor, si antes no tuvo una necesidad. Amén. Para poder hablar de algo, debemos haber pasado por ese algo, o debemos tener conciencia de ese algo. El salmista David escribe en estos versículos, y decía al principio, este es un salmo muy conocido. Yo sé que algunas personas lo usan hasta de amuleto, lo tienen no ustedes, pero en otros lugares, y lo usan como amuleto, y ahí lo andan declarando cuando van en lo oscuro. Yo me acuerdo que una vez pasé por una calle muy oscura, estaba muy joven, y yo dije: ¿cómo hago para pasar aquí? Y empecé a declarar el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, y ahí va. Y es un salmo que encierra una gran verdad, pero este salmo es muy poderoso, y para mucha gente es como el salmo preferido. Es una escritura muy deleitosa, y para David también era muy importante este salmo. Entonces nos da la pauta, o nos da la idea, este salmo, de cómo es que Dios protege a sus hijos, de cómo es que Dios, siendo nuestro verdadero pastor, el pastor de nuestra vida, nos protege. El pastor de pastores lo llama la Biblia, y nos ayuda para que al final lleguemos a morar en su casa. Porque si usted lee el versículo, los siguientes versículos, dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice el salmista: y en la casa de Jehová moraré por largos días. El final de este salmo es morar en la casa de Dios, habitar en la presencia de Dios. Pero también el versículo 4 muchas veces no nos gusta detenernos en él. El versículo 4 no es muy agradable.
por lo que encierra ahí una parte. Y dice que este versículo, fíjese que este versículo también es inspirado por el Señor, porque toda la Biblia dice que está inspirada por Él para enseñar y es útil para muchas cosas. Pero este versículo muchas veces no nos gusta porque es difícil pensar o es difícil querer atravesar el valle de sombra y de muerte. ¿Cuántos quisieran un problema más al que ya tienen? Estoy seguro que nadie. Estoy seguro que nadie quisiera un problema más a los que ya tienen. No, al contrario, queremos despojarnos, queremos salir de ellos. Pero este versículo 4 nos habla y nos da la idea de que aunque estemos atravesando momentos difíciles, aunque estemos atravesando tiempos de angustia, aunque estemos atravesando, como literalmente lo dice la palabra, el valle de sombra y de muerte, hay una esperanza y hay una fortaleza que a nosotros como hijos de Dios nos viene, que dice: Él estará con nosotros, porque Él lo ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y qué mejor ejemplo, qué mejor de quien escribió este salmo si no es David. Usted conoce la vida de David, usted ha leído acerca de David, usted le han predicado acerca de David. ¿Quién mejor para enseñarnos de cómo la protección de Dios está a favor de aquellos que le buscan? Está a favor de aquellos que invocan su nombre, está en favor de aquellos que anhelan de su presencia. Entonces David, en algún momento, o más bien en muchos momentos de su vida, David tuvo que atravesar diferentes tipos de valle. Valles en los cuales posiblemente usted y yo nos hemos encontrado, o si no, vamos a encontrarnos. Y esta noche yo quiero que veamos un poco acerca de eso. David sabía que en cualquier momento de su vida tendría que cruzar algún valle de sombra y de muerte. Esto significa pasar por las situaciones difíciles, pasar por problemas de toda clase. Pero David sabía cómo enfrentarlo. David sabía quién era el que estaba con él. David mismo se enfrentó al valle de Ela. Si usted recuerda cuando se fue a enfrentar con Goliat, no era de David ese pleito, no era de David esa batalla. Pero David llega a buscar a sus hermanos y se da cuenta que hay un gigante en el valle de él, llamado Goliat. David se da cuenta que ese gigante era la angustia para el pueblo de Israel en aquel momento. David se enfrenta a ese valle, pero fíjese que David se para frente a ese gigante consciente y seguro de quién era su Dios. Cuando el gigante le dice: ¿tú quién eres? No, le dijo David: ni mi nombre te voy a dar. Voy a parafrasear. Dijo David: ni mi nombre te voy a dar, gigante, porque yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Eso es saber quién es su Dios. Eso es saber quién es el Dios que nos guarda en cualquier valle que atravesemos, en cualquier momento difícil. ¿Y qué tal de si revisamos un poco más la historia de David? En una ocasión dice que David venía de pelear con sus guerreros, venía de pelear una batalla fuerte, y llegó a una ciudad, a un lugar donde él habitaba, llamado Siclag. Usted lo ha leído, eso lo encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30 en adelante. Y dice que las esposas, la familia, todo de David había sido secuestrado. No tenía nada, le habían quemado sus casas, se habían robado sus hijos, sus esposas, todo lo dejaron sin nada. David venía cansado, David venía agotado. David venía, hermano, de pelear una batalla y se encuentra, en lugar de salir de un problema y disfrutar un poco, David sale de un problema y se encuentra con otro más grande. Yo no sé si usted se identifica, pero muchas veces así sentimos en nuestra vida. Y David llega a Siclag y no encuentra nada. Y David se encuentra en ese valle. Y mire, el valle no solo de sombra y de muerte, sino que David en ese momento se enfrentó al valle de la frustración. David se enfrentó al valle de la soledad. Venían muchos guerreros con él, pero dice la Biblia que los guerreros, cuando no encontraron nada, en lugar de pensar otra cosa, dice la Biblia que el pueblo que andaba con David comenzó a pensar en apedrear a David, como si David tuviese la culpa, y David se queda solo. ¿Sabe qué? David no hace otra cosa más que, dice la Biblia, que fortalecerse en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que su Dios podía
sacarlo y podía hacerlo cruzar cualquier valle de sombra y de muerte. David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y podíamos mencionar aquí, hermano, muchos casos de muchos hombres y mujeres que encontramos en la Biblia, que atravesaron valles, que atravesaron problemas difíciles. ¿Qué decir de Elías? ¿Qué decir acerca de José el soñador? Hermano, José el soñador atravesó el valle del desprecio. Usted sabe, sus hermanos le tenían envidia tanto que quisieron matarlo. Sus hermanos lo vendieron. José atravesó el valle de la soledad. Lo dejaron solo por mucho tiempo. Se fue a una tierra que no era la suya. Se fue a una tierra que era extraña, solo. José tuvo que atravesar esos valles. ¿Qué decir de tantos personajes? ¿Qué decir de la mujer con el flujo de sangre, que tuvo que atravesar el valle de la enfermedad, el valle de la falta de salud? Dice que aquella mujer por muchos años había estado enferma y había gastado todo su dinero por tal de ser sana. Y dice la Biblia que le iba peor en el momento que Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay una esperanza para usted y para mí. Diga conmigo: hay esperanza. ¿Y sabe quién es esa esperanza? Se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a atravesar valles de sombra y de muerte. Esté seguro de eso. Vamos a atravesar valles de sombra y de muerte. 100% seguro que los vamos a atravesar. Pero vamos a ver, por cuestiones de tiempo, 3 cosas que podemos hacer, o cómo enfrentar, cómo salir, cómo atravesar ese valle de sombra y de muerte. Número 1, para atravesar ese valle de sombra y de muerte, yo tengo que saber quién es mi Dios. ¿Escuchó eso? Yo tengo que saber quién es mi Dios. Váyase conmigo al primer libro de Reyes, porque esto lo vamos a sustentar a través de la palabra. Vamos a leer el versículo 20, el versículo 23 al 29. Para atravesar el valle de sombra y de muerte, lo primero que tengo que estar seguro es quién es mi Dios. Versículo 23 al 29 lo leemos rápidamente y dice así: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Versículo 24: haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Versículo 26. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabra. Póngale atención a esto. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Le cuento la historia un poquito. El pueblo de Israel había peleado anteriormente contra este pueblo y los había derrotado. Ellos habían vencido porque Jehová estaba con ellos. Pero el rey enemigo se reúne con otros y hacen un plan y dicen: bueno, hay que ver el análisis de la batalla, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué perdimos? Y vienen unos por ahí y le dicen: mira, lo que sucedió es que peleamos en este lugar, y el Dios que tienen hoy, y ellos mencionan los dioses,
Los dioses que tiene el pueblo de Israel, esos dioses son buenos para pelear en esa área. Esos son buenos para pelear en ese terreno. No, dicen los enemigos. Hagámoslos que salgan y llevémoslos a otro lugar. Y vas a ver cómo los destruimos. Usted lo leyó. La sorpresa que el enemigo del pueblo de Israel se llevó es que mi Dios, su Dios, nuestro Dios, no es un Dios de valles, no es un Dios de monte, no es un Dios de números. Él es un Dios poderoso. Y no importa dónde sea la batalla, Él es el campeón de campeones. Él es el todopoderoso. Y entonces cuando ellos llegan y dicen: aquí van a perder, aquí van a ser derrotados, porque su Dios no los va a sacar. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces el enemigo así viene con nosotros. Venció en esa prueba. Venció. Siempre adoró al Señor, como decía el hermano Rucconi, su padre enfermo, pero él adorando al Señor, y el enemigo enojado. Posiblemente diga: no, porque fue el papá. Así estaban estos. Y dice: llevémoslos a otro lugar. Y efectivamente los lleva. Y entonces dice mi hermano que el número de los enemigos era mucho más que el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande y Él no necesita números. Lo único que necesita es personas que crean quién es Él para poder salir adelante. Lo único que Dios necesita es que usted y yo sepamos quién es nuestro Dios para atravesar el valle de sombra y de muerte. Primero yo necesito saber quién es Dios. El profeta le dijo al rey de Israel: Dios ha escuchado lo que estos están planeando, y para que ellos vean y conozcan que sea en Nuevo Lourdes, viva usted en Villa Lourdes, viva usted en Campo Verde, viva donde viva, si usted clama al Señor, su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es quien haga la oración, sino quien oye la oración. Eso es lo poderoso. Lo efectivo no es quien ore, lo efectivo es quien oye la oración y quien responde. Para atravesar el valle de sombra y de muerte, número uno, yo necesito saber quién es mi Dios. Y sabe quién es mi Dios: es el dueño de la tierra y su plenitud, de todo y el mundo y de lo que en él hay. Ese es mi Dios, nada más ni nada menos. No sé si usted se siente alegre de tener al dueño de todo lo que existe y aún de lo que no existe. Él es todo. Él es grande y es maravilloso. Pero número dos, ¿cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Número uno, dijimos saber quién es mi Dios. Pero número dos, confiar en su palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Muy conocido por usted y por mí. ¿Cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Confiar en sus palabras. Dice el versículo 1: aconteció que estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Confiar en su palabra. El caso de Pedro: había trabajado toda la noche y nada había conseguido en esa ocasión. Era el valle de sombra y de muerte para Pedro, porque ese era el medio por el cual Pedro se sostenía a él y su familia, y dice que también a la suegra. Pero entonces, hermano, en ese momento Pedro está pasando el valle de sombra y de la muerte, de la escasez, podríamos ponerle, de la falta de finanzas. No había pescado nada, no habían recursos, no había nada. Pedro posiblemente estaba triste.
Yo no sé usted si se alegra que llegue el 15 de mes y a usted no le pagan. ¿Cuántos se alegran por eso? Nadie. ¿Cuántos se gozan que el 15 nos depositan o nos pagan, nos dan esto? Todos. Pedro estaba pasando el valle de sombra y de muerte, sin finanzas. Posiblemente habían deudas que pagar. Posiblemente la mayor frustración de Pedro pudo haber llegado en que Pedro era el pescador certificado de la zona. Posiblemente Pedro aparecía en el cuadro de honor del mes, del pescador del mes. Posiblemente Pedro tenía un diplomado en pesca y ese día no había agarrado nada. Pero ¿sabe qué? Había uno que ya sabía y conocía la necesidad de Pedro y lo invita. Y entonces dice la Biblia que por horas estuvo el Señor enseñando la palabra y solo le dijo a Pedro: Pedro, quiero que vayas un poquito más adentro. Pedro, muy obediente en ese momento, se va. Y el Señor dice: bueno, me ha servido, bueno, he utilizado tu barca, he utilizado tu instrumento, hoy me toca recompensarte. ¿Sabe por qué? Porque Dios recompensa a sus siervos. Dios honra a los que le honran. Y dice: tira la red a este lado, Pedro. Y allí saltó, ¿verdad? Saltó la falta de fe. Y Pedro dice: Señor, pero allí la estuve echando como 3 horas en la madrugada, Señor. Señor, pero allí no hay nada. Desde aquí puedo ver con la tecnología que tengo, Señor, allí no hay nada. Y Pedro al principio comienza a resistirse. Y Pedro dice: Señor, pero toda la noche he trabajado. ¿Cuántas veces nosotros en el valle de sombra y la muerte hemos estado así? Señor, pero es que no veo nada, Señor. Señor, pero es que otros testifican y yo no, Señor. ¿Sabe qué? Para atravesar ese valle lo que necesitamos es creer en su palabra, nada más. Y entonces Pedro quizás reacciona en ese momento y dice: Señor, eso es lo que yo estoy pensando, que no se puede. Mas en tu palabra, diga conmigo, tu palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él ha escrito que pasarán todas las cosas, pero su palabra permanecerá fiel. Y si Dios ha dicho que vas a atravesar el valle de sombra y de muerte, amado hermano, el Señor va a hacer que tú pases y que pases en victoria. Si Él te ha dicho y te ha dado una palabra de victoria y de bendición, créela, atesórala, confiésala cada día. ¿Sabe por qué? Porque Él no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse, no es hombre para retractarse de lo que ha dicho. Él es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas. Y Pedro dice: no es en mi nombre, Señor, sino dice: mas en tu palabra. Y hermano, esa pesca, dice, ha quedado registrada y hasta hoy se sigue mencionando. Fue tanta la bendición que dice que las redes se rompían. ¿Cuántas promesas hay en nuestra vida que muchas veces por no creer a su palabra nos está costando o no las hemos recibido? Pero qué tal si esta noche, como Pedro, decimos: no, Señor, no es lo que yo creo, no es lo que las circunstancias dicen, sino lo que tu palabra dice. ¿Y sabe qué dice su palabra? Que Él sabe dar más abundante de lo que pedimos o lo que esperamos. También dice su palabra que nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. ¿Sabe qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Le pregunto: ¿habrá escasez en el cielo? Jamás. Y Pedro, en esa palabra que el Señor le había dado, échala. Pedro actúa, y así usted y yo, para atravesar el valle de sombra y de muerte, debemos de creer en su palabra. Número 3, ¿cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Declarar a ese valle vida. Diga conmigo: vida. Hermano, ¿eso es hablar positivo? No es hablar positivo. ¿Sabe qué es eso? Eso es ejercitar lo que dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Vaya conmigo y veamos Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, y leemos del versículo 1 al 7. Tenemos unos minutitos todavía. Ezequiel 37, versículo 1. ¿Cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Declarar sobre ese valle vida. Y usted conoce muy bien esta historia. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno, oiga cómo estaba este valle, de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es hablar vida? Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y después de haber sido un valle de huesos secos, dice: un ejército grande en extremo. ¿Sabe qué es eso? Declarar la palabra. Declarar la palabra sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre toda enfermedad. Cuando yo tenía 2 años y medio, no sé si ya se los comenté, hicieron una mala práctica conmigo. Unas enfermeras me pusieron unas inyecciones mal puestas. El doctor dijo: este niño de 2 años y medio no va a caminar, y si camina va a ser con muletas. Tiempo después mi mamá me contó, y yo no me acuerdo de eso. Y mi mamá dice que ella todo el tiempo, desde que salimos de esa cita, comenzó a declarar: mi hijo está sano, mi hijo está sano, mi hijo va a caminar, mi hijo va a caminar, mi hijo va a caminar, mi hijo está sano. Tiempo después fuimos donde el médico nuevamente. ¿Qué cree usted? Estoy caminando. No bien, vea, pero camina. ¿Sabe qué? Estoy caminando. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le habló al valle de sombra y de muerte. ¿Y qué declaró? Declaró la palabra de vida. No importa el valle que estés atravesando. ¿Sabe qué? Número 1, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el guerrero, el mejor guerrero que existe en cualquier lado. ¿Sabe qué? Para atravesar el valle de sombra y de muerte, número 2, tenemos que aferrarnos a su palabra, y su palabra siempre va a ser de bendición a nuestra vida. Pero número 3, para atravesar el valle de sombra y de muerte, lo que tenemos que hacer es hablarle a ese valle. Dice una de las escrituras, Jesús lo dijo: si tuvieres fe, y a veces lo cantamos, como un granito de mostaza, le diríamos a este monte que muévete, y el monte ahí se va a quedar. No dice así. Y dice: y ese monte no es que se va a mover, no, ese monte se tiene que mover. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Cuando usted y yo le hablamos a la situación: mi esposo, mi esposa está rebelde. No está rebelde. Mi esposa y mi esposo son siervos del Señor. Mis hijos son siervos del Señor. Eso es hablarle al valle de sombra y de muerte. ¿Cómo atravesar el valle de sombra y de muerte? Hablarle con la palabra y decirle como Jesús venció la tentación: escrito está. Eso es atravesar el valle de sombra y de muerte. Cierre sus ojos por un momento ahí donde está. Hemos ido rápidamente, yo sé el tiempo avanza,
y hay otras cosas que hacer. Pero un par de minutitos piense en ese valle que posiblemente usted esté atravesando. Tal vez alguien aquí esté atravesando el valle de la decepción, el valle de la escasez, el valle de la enfermedad. No sé cuál sea el nombre de su valle. Yo traigo una palabra de parte de Dios esta noche. Puedes atravesar ese valle y lo vas a atravesar, porque no es en tus fuerzas, no es con espadas ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y esta es una buena noche como para hacer tuyo ese versículo 4 que leíamos al principio. David escribió, y con mucha solvencia y con mucho conocimiento, David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y no importa la situación que estés atravesando, el problema, el valle grande que sea, o el nombre que sea de ese valle, Dios es un Dios sanador de dolor de cabeza, también de cáncer. Para Él no hay tamaño de problema. Para Él solo existe darte la solución y darte una bendición. Posiblemente has estado atravesando un valle, o posiblemente vas saliendo de ese valle, o gracias a Dios no has entrado a ese valle. Hay tres cosas que podemos hacer para atravesar ese valle. Saber quién es nuestro Dios, y mi Dios es todo. Aferrarme a la palabra que Él me ha dado, y Él ha dicho que nunca me dejará y nunca me va a desamparar. Pero también yo tengo el poder de hablarle a ese monte, a ese valle, a ese problema, a esa situación. Posiblemente estés aquí esta noche atravesando ese valle y dijiste: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es una buena noche como para decirle: Señor, no voy a tener temor. No voy a permitir que el temor anule mi fe, sino al contrario, declaro esta noche que ese valle lo atravieso, que ese valle lo cruzo. Así como el pueblo de Israel pudo atravesar ese valle en seco, ese mar en seco, atravesó ese valle que para ellos fue su mar, fue el mar. Ese valle de problemas era el mar para el pueblo de Israel. Dios va al frente abriendo camino. Ellos pasaron en seco. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían quién era su Dios. Porque ellos creyeron en la palabra que Dios les había dicho: los voy a llevar a una tierra de bendición. Pero también porque ellos actuaron y caminaron. ¿Por qué no te pones de pie un minuto nada más? Un minuto nada más. Y comienzas a adorar a ese Dios grande, que sabe dar victorias grandes, pero sabe dar victorias pequeñas. A ese Dios que ve los problemas pequeños, pero ve los problemas grandes también. A ese Dios que te ha dicho: yo estoy contigo. A ese Dios que te ha dicho: yo voy contigo. A ese Dios que le dijo a Marta: cree solamente. A ese Dios hemos venido a buscar esta noche. Con ese Dios podemos atravesar ese valle, y esta noche podemos alabarle y decirle: Señor, yo sé que vas conmigo, y por eso yo sé que soy más que vencedor contigo. Y por eso yo sé que en ti yo tengo la victoria. No es en mis fuerzas, sino es en tu fuerza, Señor.